Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a empezar con la segunda sesión de nuestro seminario. Y esta vez, antes de empezar a platicar sobre temas complejos, quisiera abordar algunas otras cosas y que vayamos directo a lo que es el contenido concreto del curso, que son los modelos discretos. Para esta primera parte, pues quisiéramos abordar modelos de ecuaciones en diferencia. Entonces, vamos a utilizar el día de hoy un ejemplo muy bonito de un modelo en ecuaciones en diferencia eh, que tiene varias propiedades que nos gustaría estudiar más adelante. Una de ellas muy importante para el curso, que es el de ser un sistema caótico. Eh, entonces vamos a estudiar la ecuación logística discreta y vamos a revisar antes un poco de la teoría o de los conceptos que vamos a estar utilizando para estudiar esta ecuación, este modelito, y vamos a ver, ya directamente vamos a ponernos a trabajar en la computadora, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con la ecuación logística discreta. Es una ecuación que modela una población eh, y vámonos un rato al pizarrón y regresamos a la computadora. Ok, entonces, antes de empezar a trabajar con nuestras ecuaciones en diferencias, pues vale la pena que revisemos algunos conceptos. Entonces, primero, ¿de qué estamos hablando cuando trabajamos con ecuaciones en diferencias o de sistemas dinámicos discretos, ¿no? Ecuaciones en diferencias, ¿no? Entonces, pensando en modelos de población, por ejemplo, modelos de crecimiento, podríamos plantear antes del que vamos a estudiar un modelito sencillo, que es pensando en organismos unicelulares, cómo crece una colonia de organismos unicelulares, ¿no? Una población de organismos unicelulares. Eh, lo que hacen es dividirse, ¿no? Eh, entonces, digamos que una célula se divide a veces, ¿no? Eh, o que cada individuo de la población tiene alfa descendientes en cada paso de tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que queremos es alguna variable interesante, que en este caso es la población, expresarla en términos de, ¿no? Eh, algún paso de tiempo como la f de la misma x, pero en el paso anterior, ¿no? O en alguno de los pasos anteriores, donde esta f puede ser una función como sea, ¿no?
Eh, la idea en cada paso de tiempo, ¿no? La idea es que en estos modelos pues no podemos eh, considerar el tiempo continuamente, sino en cada paso, ¿no? Eh, y para esta cosa, si le llamamos x de t a la población al tiempo t, supongamos que x sub 0 es la población al tiempo 0, ¿no? Tenemos dada una condición inicial, como en ecuaciones diferenciales, ¿no? Y luego decimos, bueno, ¿cómo va a ser mi función? Pues mi función no la conozco, pero yo sí sé que en el tiempo 1, cada uno de mis x0 individuos tiene alfa descendiente, ¿no? Y al siguiente paso, al x2, o el x de 2, ¿no? Vamos a llamarle x sub t, vamos a tener alfa por x1 descendientes, que no era otra cosa que alfa por x0, que eran los originales, y esto no es otra cosa que alfa cuadrada x0, ¿no? Entonces, si se fijan, ya vamos determinando la forma de la f, ¿no? ¿Cuál va a ser la forma de la f? En términos de t-1, pues vamos a tener f de x en el t-1 va a ser alfa por x t-1. Pero también podemos dar la f, si quieren una f tilde, en términos de x0 y el parámetro alfa. Entonces, alfa a la n, fn, vamos a ponerle, de x0, ¿no? Esta fn con gorrito no es otra cosa que aplicar f varias veces, hasta n veces, a nuestra condición inicial x0. Entonces lo que estamos haciendo es una iteración de funciones sobre valores discretos, ¿no? Eso es esencialmente lo que estamos haciendo en estos ejemplos, ¿no? Entonces el término xn o xt o lo que sea, pues va a ser a la n x0, ¿no? Iterando, ¿no? Ahora, ¿qué nos va a interesar de aquí? Si recuerdan de sus cursos de ecuaciones diferenciales, una de las cosas que interesaba es, bueno, estamos considerando un problema donde lo que nos dicen es la velocidad de cambio de alguna variable. Entonces, la primera pregunta que siempre se hacía uno no era cómo es la forma funcional de la solución. No, la primera pregunta era, ¿existen soluciones especiales? ¿Y cuáles eran las primeras soluciones especiales que nos interesaban? Pues eran las soluciones de tipo constante, ¿no? Entonces, esas soluciones constantes eh, nos interesan porque nos hablan de cómo es la dinámica alrededor de esos puntos. Acá estamos en lo discreto, pero también van a tener su interés. Vamos a ver un poco en general esta parte, ¿no? Entonces ese es nuestro primer modelito discreto. Pero ¿qué quisiéramos saber, no? Entonces la primera cosa que vamos a buscar son puntos fijos, que corresponde a tener soluciones estacionarias, ¿no?
Y esos puntos fijos, pensando en que en nuestro modelo lo estamos planteando como una iterada de funciones discretas, eh, pues los puntos fijos vamos a poder definirlos como, ¿no? X estrella es un punto fijo para la ecuación en diferencias x n o xt igual a f de xt menos 1, si x estrella pues es igual a f de x estrella, ¿no? Eso es que sea un punto fijo. Cuando yo le aplico la f a la x estrella, pues va a quedarse en x estrella. Y corresponde a las soluciones estacionarias en el sentido de que si hacemos f iterada n veces en esa x estrella, pues esta no es más que f iterada n menos 1 veces en f de x estrella, que como era punto fijo, pues es f n menos 1 veces en x estrella, ¿no? Y nos seguimos así, haciendo un argumento inductivo, ¿no? O sea, este es lo mismo que f menos 2 en f de x estrella, que es f n menos 2 de x estrella, ¿no? Y haciendo un argumento inductivo, pues esto no es más que f de x estrella igual a x estrella, ¿no? Entonces, un punto fijo de f también es un punto fijo de la enésima iterada de esa misma eje, ¿no? Entonces el sistema dinámico discreto definido por la iteración de una función continua, o como sea, ¿no? Pues es también punto fijo, eh, corresponde con el mismo punto fijo de la función. Ahora, no necesariamente es al revés, ¿no? Podríamos tener, por ejemplo, puntos cíclicos, ¿no? Y esos son otro tipo de puntos fijos, ¿no? Pero este es un punto fijo fuerte. Ahora, hay un... bueno, esas son las soluciones estacionarias, ¿no? Puntos periódicos. Que corresponden a soluciones periódicas. Entonces supónganse que xp es un, o vamos a ponerle x con tilde, es un punto tal que f de x tilde es distinto de x tilde, pero para algún p mayor que 1, se tiene que f iterada p veces en x tilde es x tilde, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que la x tilde es un punto fijo de la pésima iterada, pero para las otras no, ¿no? Se tiene esto, y además, para q entre 1 y p, se tiene que f a la q de x tilde es distinto de x tilde, ¿no?
Entonces el punto, al iterarlo p veces, regresa a x tilde, ¿no? Regresa a sí mismo, pero cuando en todos los pasos anteriores, pues recordemos que p y q, pues estamos pensando que son números naturales, ¿no? Entonces hace algún tipo de dinámica, el punto va viajando por ahí en la recta y regresa al punto inicial, ¿no? Eso para este punto, entonces diremos, la x tilde es un punto periódico de periodo Q, ¿no? Entonces, fíjense que la Q no solo, de periodo P, la P no solo regresa el punto a su origen, sino el punto de partida, perdón, a su origen, sino que es el más chiquito de los exponentes que cumple esa propiedad de regresar al punto, ¿no? Cualquier múltiplo entero de k, pues va a regresar también al punto. Pero este es el más chico positivo que hace, ¿no? Entonces es minimal en ese sentido. Ok, entonces ya tenemos puntos fijos y puntos periódicos. Ahorita vamos a ver de qué exactamente estamos hablando. Y vamos a hablar de órbitas. ¿No? Entonces, partiendo de un punto x0, vamos a decir que la órbita RP, si quieren, o donde sea, ¿no? RN, la órbita de x igual a la órbita de x0 bajo la función f, que toma puntos en Rn y va a dar a Rn. En nuestro caso, pues va a ser de un intervalo en un intervalo, en R de R en R, es el conjunto O de x0 bajo f de los puntos que van a dar bajo alguna iterada de f en x0, ¿no? Las y en Rn tales que f de x0 n es igual a y, ¿no? Los puntos que obtenemos al iterar la f sobre el x0, ¿no? Eso es lo que le vamos a llamar la órbita. Vamos a decir que una órbita que empieza y termina en el mismo punto, pues es periódica, y en un punto fijo, pues es una órbita trivial, ¿no? Entonces las órbitas pues son solución, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver el ejemplo que queríamos ver aquí, que es el de la ecuación logística discreta. Este representa un modelo de poblaciones. Aquí lo que vamos a tener es que en el tiempo t, la población que representa esta x
se va a ver como una tasa fija R por la X anterior, y esto multiplicado por 1 menos X de menos 1. El modelo completo debería tener una K por acá que representa la, la, la capacidad de carga, ¿no? Pero nos vamos a concentrar en el caso K idénticamente igual a 1. Entonces es el modelito XT igual a una R positiva. O bueno, vamos a dejar la R así. Y vamos a ver qué pasa con esa XT por 1 menos XT menos 1. Para que sea una población, pues la R debería ser positiva. Pero vamos a ver. El primer paso, decíamos, pues era buscar soluciones constantes, ¿no? Soluciones estacionarias, es decir, puntos fijos, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es buscar los puntos fijos, ¿no? Entonces buscamos las X estrella que sean iguales a la f de X estrella, ¿no? Entonces esto tiene que ser igual a Rx estrella por 1 menos X estrella. Ajá. Entonces supongamos que X estrellita es distinto de 0. Y entonces tenemos que 1 es igual a R por 1 menos X estrella, ¿no? Podemos cancelar las X estrellas siempre que sea distinto de 0. Por cierto, entonces la otra solución pues es X estrella igual a 0, ¿no? Esa es una solución siempre. Que en el caso de poblaciones quizás no es tan interesante. Luego, tenemos 1 sobre 1 menos X estrella igual a R, o bien 1 menos X estrella igual a 1 sobre R, y X estrella es igual a 1 menos 1 sobre R. Ya, ¿no? Pues este es el otro punto, la otra solución. O bien lo podemos escribir como R menos 1 sobre R cuadrado, ¿no? No, sobre R. Perdón. R menos 1 sobre R. Podemos verificar, ¿no? F de R menos 1 sobre R, pues es R por R menos 1 sobre R, por 1 menos R menos 1 sobre R. Esto es R menos 1 por R menos R menos 1 todo sobre R. Y esto es R menos 1 se multiplica a 1. No, R menos 1 R menos R. Ajá, R menos 1. R menos 1 sobre los 2 sobre R. Y aquí tengo R por R menos 1 sobre R. Y aquí 1 menos R menos 1 sobre R, ¿no? Ajá. Tenemos así.
Eh, este y este se van. Queda R menos 1 sobre R, que era lo que queríamos ver, ¿no? Ok, entonces ahí están nuestros dos puntos fijos. ¿Y qué más quisiéramos saber sobre esos dos puntos fijos? Vamos a ver, digamos, ¿qué forma tiene la F en general, no? Esto es como R de X por 1 menos X, y esto lo podemos poner como R X menos RX cuadrado, ¿no? Entonces es una... estamos tomando valores en R y van a dar valores en R, ¿no? Entonces esta función pues es una parábola que pasa por dos puntos, ¿no? Que son nuestros puntos fijos. Uno de ellos es el 0 va a dar al 0, y el otro es el R menos 1 sobre R, ¿no? Y entonces tenemos una parábola así. Dependiendo del valor de la R, esto va a estar más pegado hacia acá o más pegado hacia acá, ¿no? Y ahora, ¿qué podemos decir de esos dos puntos fijos? Pues fíjense que si escogemos una condición inicial cercana a alguno de los dos puntos fijos, digamos cercano al X estrella igual a 0, podemos ver cuál es lo que le va a estar pasando con un método gráfico que es lo que se llama un diagrama de telaraña, ¿no? Y el diagrama de telaraña consiste en pintar la identidad, ¿no? Esta de aquí es nuestra F y esta de aquí es la X va a dar a X, ¿no? Y nos paramos en una condición inicial de X0. Entonces de X0 le vamos a aplicar F. ¿Qué significa eso? Que pintamos una recta vertical hasta cruzar con la gráfica de F. Este va a ser nuestro X1. ¿Cómo podemos saber dónde está X1? Pues nos vamos a la identidad, ¿no? Este es X1, X1, ¿no? Aquí está, X1, X1. Y nos vamos de nuevo a la F, ¿no? Le aplicamos la F y este es X2. Regresamos a la identidad. Este sigue siendo X2 y nos vamos a aplicarle la F. Este es X3, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo localmente? Pues si estoy cerca del 0, del X estrella igual a 0, mi punto se fue alejando, ¿no? Se fue alejando del X0. ¿Qué va a pasar si elegimos ahora un punto cercano al otro punto fijo? Digamos por acá. Este es nuestro nuevo X0. Nos vamos a F y ese va a ser nuestro nuevo valor X1, ¿no? Este es X1. Nos vamos a la F, este es X2. Nos vamos a la identidad y a la F, ¿no? Este es X3. A la identidad, luego la F, este es X4. Y entonces lo que va a estar pasando es que en este punto fijo
nos vamos a estar aproximando, ¿no? Siempre que existan esos dos, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto está muy hacia está muy abierto, ¿no? Puede ser que el perfil de la gráfica esté por debajo de la identidad. ¿Eso de qué va a depender? Pues del valor de la R. Y en ese caso únicamente tenemos un único punto fijo, ¿no? Aquí está nuestro otro punto fijo y se van aproximando hacia él, ¿no? Lo van atrapando. Si se fijan, estábamos acá y se fue hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá y casi lo atrapa, ¿no? Entonces hay un valor umbral de la R para el cual empezamos a tener dos puntos fijos, ¿no? Y debajo de ese umbral pues, no tenemos más que un solo punto fijo. Entonces vamos a la computadora a jugar un poco con esto y nos vamos a quedar con esta idea, ¿no? Tenemos puntos que alrededor de los cuales la órbita se aleja y otros donde se acerca, ¿no? Se acerca el, al punto fijo, ¿no? Perdón, este no es este acá es el R-1 sobre R. Este es el f de x igual a 0, ¿no? Que deberíamos tener otra solución para eso, ¿no? Ok. Entonces vamos un momento a la computadora y vamos a trabajar un poco eso. Bueno, entonces acá tenemos ya vamos a estar simulando la ecuación logística discreta. Pues aquí está, ¿no? La condición inicial y aquí la regla de iteración, ¿no? La F pues es esta que describimos hace rato. Y pues empezamos como siempre a importar las bibliotecas matplotlib.pyplot y NumPy. Y vamos a tomar tres condiciones iniciales. Una debajo de punto 5, una arriba de punto 5 y 1.3, ¿no? Y vamos a lo siguiente es definir la función f. Pues definimos la f de esta forma y en lugar de porque nos va a convenir para el análisis, ¿no? En lugar de pasar r como un parámetro y definir nada más para x, lo que vamos a hacer es también poder variar la r, ¿no? Y nuestro vector de tiempo pues va a estar entre 0 y 1.01 con pasos de 0.01, ¿no? Entonces ahí está. La t pues es este array. Y lo primero que vamos a hacer es graficar algunas algunas de las gráficas de las formas de esta f para distintas r's, ¿no? Entonces una r pequeñita tiene pues esta sigue siendo la parábola, es una parábola chiquita, si ven se levanta poco. Entonces si la comparamos con una parábola para r igual a 1, pues se ve casi planita, ¿no? Y comparamos esa con la R que sigue, pues es casi la misma, pero un poco más alzada, ¿no? Y lo que vamos a hacer es tratar de dibujar el diagrama de la telaraña. Entonces, primero, pues hay que compararlo con la identidad, ¿no?
Le ponemos una etiqueta. La x igual a y, ¿no? Y si se fijan, a partir del r igual a 1, tenemos aquí, es 1.4, perdón. A partir del r igual a 1 ya empezamos a tener dos soluciones, ¿no? El r igual a 1 es, solo tenemos una única solución, un único punto fijo en el 0, y a partir de allí vamos a empezar a tener dos puntos fijos, ¿no? Entonces de un punto fijo salen dos. Pero además, ahorita con el diagrama de la telaraña vamos a ver otra cosa, ¿no? Entonces aquí, esta es la gráfica para varios valores, barriendo un poco desde cosas muy pequeñas debajo del 1. Incluso podríamos hacer una más. Para punto 5, punto 6, ¿no? Y luego nos vamos por encima del 1 al 2 y hasta el 3.1. Igual lo vamos a comparar con la identidad, ¿no? Entonces debajo del 1 no hay cruces. Por encima del 1 ya empieza a haber dos puntos fijos, dos puntos fijos, dos puntos fijos. Y si se fijan, otra cosa que pasa es que el punto fijo va moviéndose de esta región debajo del 0.5, es decir, antes del máximo, y luego ya empezamos a tenerlo después del máximo, ¿no? ¿No? Esta es otra más. Y lo que nos interesa ver es hacer el diagrama de la telaraña, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a tomar R igual a 1.5. Entonces vamos a hacer la gráfica de F y la gráfica de la identidad, ¿no? Y vamos a comentarlo también. Entonces, este es igual nada más esto. Tenemos el segundo punto fijo antes del máximo, ¿no? Vamos a dar una condición inicial. A partir de esa condición inicial vamos a dibujar el diagrama de la telaraña, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a graficar segmentos de línea, segmentos de recta, perdón, segmentos de recta que unan el el punto inicial con un punto en la identidad, ¿no? Este de acá, pues es un punto en la identidad. Esto es un punto en la gráfica, ¿no? Entonces esos dos se van a unir. Vamos de la identidad a la gráfica y luego vamos de la gráfica a la identidad, ¿no? Con esto. Este tiene que estar parado en la identidad. Van a hacer con líneas punteadas de color negro, ¿no? Y luego finalmente vamos a actualizar el valor de esta XC, ¿no? Y entonces es un proceso iterado con únicamente 10 pasos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo a partir del 0.05, que es cercano a 0. Dibujamos el diagramita de la telaraña, ¿no? Se aleja del 0 y se acerca al otro punto fijo.
Eh, entonces vámonos variando la R. Ahora vamos acercándonos al 2. Seguimos teniendo el mismo comportamiento. Aquí estamos bien cerca del máximo, ¿no? Se ve un poquito mejor. Vamos a pasar el umbral del 2. Seguimos más o menos en las mismas, ¿no? Ya pasamos el máximo. En el 2.5 ya hay una cosa rara, ¿no? De hecho, en el 2.4 ya se empieza a ver algo chistoso de este lado. Eh, Podemos hacer una figura más grande. Entonces fíjense cómo da la vuelta por acá y no alcanza a tocar, ¿no? No alcanza a tocar el, el punto, sino como que se enreda allí, ¿no? Eh, para 2.5, 2.6 ya se ve mejor, ¿no? Entonces pega acá, pega acá, pega acá, pega acá, pega acá, pega acá, y luego se enreda. Sigue siendo un atractor este punto de aquí, pero eh, no se va directamente, ¿no? Sino como que les da un rodeo este, antes de caer allí. Ahora sí, vámonos al 2.8. Seguimos teniendo el mismo. Entonces, no alcanza a llegar, incluso si ponemos más iteraciones, digamos unas 50 iteraciones, no alcanza a llegar, no le pega al punto. Cosa que sí pasaba en las R's anteriores, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver qué pasa en la gráfica de la R al variar la R. Eh, Cuando ya estamos adelante del 3, tenemos este comportamiento, ¿no? Ni siquiera, o sea, ni siquiera está cercano de una región de ese punto, sino que se quedan atrapados por acá, ¿no? Son puntos periódicos, ¿no? Empiezan a surgir puntos periódicos, es decir, ya no son puntos fijos de, de la F, sino de la F de cuadrada o la F cúbica, ¿no? De alguna de las iteradas de la F. Esto eh, va a ser la marca de la bifurcación por doblamiento de periodo, de la cual vamos a hablar en la siguiente sesión con mucho cuidado. Entonces, a partir del 3 empiezan ya a pasar cosas muy extrañas. Estos ya son de varios periodos distintos. En el 3.8 está esta cosa rarísima, ¿no? Ya no, ya hay una región bastante grande donde está cubriendo los puntos, pero ya no toca al punto fijo, ¿no? Cuando pasamos el umbral del 4, ni siquiera nos muestra nada, ¿no? Eh, Ahí está en el 4 y en el 4.1 ya explota la solución. De hecho, aquí ya ni siquiera es una región, está en todos lados. Si le ponemos más iteraciones, digamos unas 100 iteradas, cubre densamente la gráfica, ¿no? Aquí hay un pedacito que no, pero si pedimos más iteraciones se tarda un poquito, pero ahí está, no hay puntos, no hay regiones de la gráfica donde no tengamos puntos. Está cubriendo densamente toda la gráfica.
sí pasa por el punto, pero también tenemos puntos periódicos de todos los periodos. Eso es parte de los resultados que se dieron en un artículo seminal de la teoría del caos que se llamó periodo 3 implica caos, ¿no? Entonces, la siguiente sesión vamos a hablar un poco más sobre puntos periódicos y sobre esta bifurcación por doblamiento de periodo. Ahora vamos a graficar la F. No, vamos a graficar el sistema dinámico, ¿no? Esta es la F, ¿no? La gráfica de la F. Pero vamos a graficar el sistema dinámico. Entonces partimos de nuestra condición inicial y vamos a darle pues, las 50 o 100 iteradas, ¿no? Vamos a darle 100 iteradas y vamos a graficar, vamos a llenar una lista, ¿no? Entonces esta es la lista de los estados es decir, de la órbita. Esta es la órbita del 0.05, ¿no? Entonces el primer punto es el mismo y luego le vamos a aplicar la F con la R. Empecemos con 1.5, ¿no? Y ahora vamos a graficar esa lista de puntos, esa órbita con puros puntitos, ¿no? Entonces suben y acá se apelman, ¿no? ¿Por qué nos interesa eso? Pues qué pasa cuando variamos la R. Nos vamos a graficarlo desde acá. Ahí está. En el 2.5 ya hay una cosa rara, ¿no? Sube. Es más, si lo graficamos con línea, ahí está. Hace una especie de oscilación, ¿no? En el 2.8 la oscilación dura un poquito más, ¿no? 3.1 tenemos esto. Aquí ya se ve claramente los puntos periódicos, ¿no? Es decir, van de un valor a otro, de un valor a otro, de un valor a otro, ¿no? 3.4, ¿no? Tenemos unos puntos que son de periodo 2. Pero en el 3.6 tenemos esto. Estos son del mismo periodo, ¿no? Los que tienen la misma amplitud. Y tenemos otros que son de otro periodo, ¿no? Repite, tardan más. Cambia el periodo. ¿Y qué pasa en el umbral del 4? Algo raro pasa, ¿no? Pasando ese umbral del 4. Y de hecho en el 4.1 se murió. ¿Quién sabe qué pasó, ¿no? Entonces tenemos ese desmadre organizado cuando variamos la R, ¿no? Entonces la próxima sesión lo que vamos a hacer es aquí lo único que hacemos es el mismo ejercicio, variar desde 2 a 4.01 con pasos de 0.1 con la misma condición inicial esta y ya, ¿no? Se van pintando las grafiquitas. De hecho podríamos pintarlas con línea como arriba. Ahí está, empieza a salir un poquito, empieza a oscilar, está oscilando, la oscilación genera estos puntos de periodo 2, luego empiezan a salir puntos de periodo más
de periodo 3, periodo 4, todos los periodos, ¿no? En el 4 está todo esto desordenado y en el 4.1 ya quién sabe qué pasó, ¿no? Entonces aquí la vamos a dejar, vamos a continuar con estas cosas, vamos a ver las iteradas, qué tiene que ver con las iteradas, ¿no? Cómo podemos hacer el mismo ejercicio con las iteradas y pues hay que ver, definir bien lo del doblamiento de periodo para ir hacia una caracterización del caos, de caos en sistemas dinámicos discretos o en ecuaciones en diferencia, ¿no? Entonces la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk.